Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Linda Jimena Telles Robledo, con matrícula AL047779. Actualmente estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad CNCI y radico en el Estado de México. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos relacionados con la comunicación oral y escrita que estuvimos revisando a lo largo de este curso. Para ello vamos a contestar una serie de preguntas. La pregunta número 1 nos dice: ¿cuáles son los diferentes tipos de comunicación y en qué consiste cada una de ellas? Bien, en este punto vamos a decir que conocemos la comunicación verbal. Dentro de la comunicación verbal se encuentra la oral y la escrita. La comunicación oral consiste en realizarse a través de signos orales o palabras habladas. Los gritos, el llanto, las risas también son una parte de comunicación oral. Por otro lado, tenemos la comunicación escrita, que ésta se da por medio de códigos escritos, los jeroglíficos, los alfabetos, las cartas, los mensajes e incluso los logotipos pertenecen a este tipo de comunicación escrita. Por otra parte, tenemos la comunicación no verbal. Como su nombre lo dice, este tipo de comunicación se lleva a cabo sin el uso de palabras o signos. Un ejemplo de ello son los movimientos corporales, la postura, las miradas. En la mayoría de los casos, este tipo de condiciones son interpretados de manera automática. También existe la comunicación colectiva. Esta comunicación se da cuando existen más de dos personas interactuando a través de mensajes. Esto, por ejemplo, puede ser en una conferencia que una persona se quiere referir, aunque se refiera a una sola persona, la intención es que todas las personas presentes reciban el mensaje. Existe la comunicación masiva. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la radio, la televisión. Bueno, y más actualmente existe la comunicación virtual o digital, que actualmente es la que más se ha estado utilizando, que es aquella que se da por medio de del intercambio de mensajes a través de las conexiones por Internet. Un ejemplo de ello son WhatsApp, Facebook, y las videoconferencias e incluso un artículo publicado en algún blog. Ok, la siguiente pregunta es: ¿cuál es la importancia que tiene mantener en orden la estructura gramatical de un mensaje? Pues bien, la importancia radica en que te permite expresar las ideas y pensamientos de forma clara y concisa, demostrando un alto nivel de dominio de estos conceptos. De esta manera se emite correctamente el mensaje que se quiere transmitir. Un claro ejemplo de ello es, por ejemplo, el poner una coma en donde no debe puede darle un contexto completamente diferente a una oración. Es decir, si yo quiero transmitir que no tengo hambre, y si alguien me pregunta: ¿tienes hambre? Y yo contesto: no, tengo hambre. Entonces estoy diciendo que no tengo hambre, cuando en realidad no tuve que haber puesto esa coma, y a lo mejor que mi mensaje en realidad era no tengo hambre, pero por esa coma que puse estoy dando un mensaje erróneo, estoy diciendo que sí tengo hambre. Esa es la importancia de hacer el uso correcto de la estructura gramatical. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las diferencias entre la presentación oral y la oratoria? Pues bien, en una presentación oral el objetivo es plantear objetivos generales y específicos de los cuales se va a desarrollar un cuerpo, es decir, la presentación oral. Estos objetivos deben servir como principios organizativos para el desarrollo de la introducción, así como también de la conclusión. Es decir, se sigue una estructura y se cuentan con objetivos claros y precisos. Por otra parte, una oratoria es un género de la literatura que se encuentra
formado por el discurso, donde su principal objetivo es persuadir a los oyentes mediante un discurso, un sermón, hablando al público, informando acerca de algún tema o entretenimiento. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, los discursos políticos. Bien, la siguiente pregunta nos dice: ¿qué habilidades de comunicación oral consideras necesarias para mantener relaciones sociales? Bueno, para ello es necesario tener preparación, conocimiento, inteligencia y convicción. Sin embargo, podemos aplicar la fórmula triple V, que nos garantizará la efectividad de la comunicación. Uno de ellos son los elementos visuales. Es decir, es la imagen física que los demás perciben de nosotros en el momento del acto de comunicación. La siguiente es los elementos vocales. Es decir, son las modulaciones de voz, donde su influencia es un 38% de la efectividad de la comunicación oral. Y la tercera es los elementos verbales, que se refiere a las palabras y métodos lingüísticos que se utilizan al momento de hablar, y esto representa un 7% de la efectividad, mientras que los elementos visuales representan un 55%. La siguiente pregunta es: ¿consideras que seguir los reglamentos ortográficos que existen hacen la diferencia en la comunicación escrita y facilitan la transmisión del mensaje? ¿Por qué? Bueno, al igual que lo comentábamos anteriormente, considero que sí, efectivamente, los reglamentos ortográficos son de suma importancia, porque no es lo mismo escribir papá con acento que papa sin acento. Un simple acento puede hacer la diferencia al momento de transmitir el mensaje. En vez de decir papá, estoy diciendo papa. Estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Y muchas veces el no seguir este tipo de reglamentos ortográficos nos dificulta entender el mensaje al momento de leerlos, porque justamente lo que estábamos comentando, si alguien me escribe eso, yo inmediatamente voy a pensar que están hablando de una verdura, cuando en realidad me están hablando de un familiar. Y por último, ¿cómo describirías una comunicación efectiva? Pues bien, una comunicación efectiva se encarga que dos o más personas puedan compartir conversaciones objetivas, puesto que a través de la comunicación objetiva las personas logran expresarse adecuadamente mediante mensajes claros y concisos que enriquecen el diálogo. Y como lo mencionábamos anteriormente con el plan de triple V, para que una comunicación efectiva logre concretarse, el 33% es la voz, es decir, modular el volumen, el tono y la entonación del mensaje que se desea transmitir. El 33% es verbal, las palabras que se están utilizando, y el otro 33%, de acuerdo al modelo, es el lenguaje corporal, es decir, lo que decíamos anteriormente, los gestos, la postura, los ademanes, la mirada. Otro factor importante que considero es utilizar el lenguaje apropiado, es decir, si yo quiero dirigirme a una persona que no tiene conocimientos de temas específicos, difícilmente le voy a hacer llegar un mensaje, puesto que voy a utilizar un lenguaje que esa persona no conoce. Al no conocerlo, no me va a entender absolutamente nada. Entonces también hay que tener cuidado con esa parte de qué tipo de lenguaje utilizar. De esta forma podemos concluir la importancia que tiene el estudio de la comunicación oral, puesto que de ahí pueden
puede determinarse si una comunicación es efectiva o fracasa, es decir, se envían mensajes incorrectos. Y esto puede llegar a tener altos impactos, tanto positivos como negativos.